eso. Son la gente que cumple 70 años puede recibirlo. Este es como un jefe de piso que mantener todo el piso. ¿Qué sería? ¿Como un empleado del gobierno? Como sí. Este es su habitación. Aquí tiene, en estos 4 metros cuadrados, tiene todas sus cosas. Sí, tiene todo. No se oye bien. No oye bien. Señor, sí. ¿Él podría pagar un alquiler en otro sitio? No, porque no tiene dinero. ¿Cuánto podría costar un alquiler en la ciudad? $4.000, por lo menos. $4.000. Alguna gente colecta periódicos, pero es muy poco dinero. Muy bien. A su amiga también vive en otra jaula al lado de él. Bueno, ahora ya estamos en Leyo Amun. Aquí no compras pescado, sino compras pez, que te lo pescan, te lo llevas vivo al restaurante y en el restaurante te lo cocinan. Todo lo que sea comida es un poco casi sagrado, ¿eh? Elefantes de mar. Que son como unas almejas, ¿no? Son como unas almejas. Es un tamaño impresionante. Y este es pequeño, ¿eh? Antes de cocerlo lo cortan a rodajas y te salen como coronas circulares y lo cuecen. Señora ostra, el gusto no es tan fuerte, pero son impresionantes y buenísimas, ¿eh? Absolutamente todo se come aquí. Algunos de ellos tienen mascotas, pero en vez de tener perros, tienen peces. El bocazas, que es muy conocido entre la gente que venimos por aquí. Very tasty, but very expensive. She's very expensive. No, también, fish. Hacemos una langosta con noodles, que es un plato muy típico de aquí. Siempre tienes que regatear, pero es que les gusta regatear. 580, nice number. 8, lucky number. Lucky number. Ha empezado por 7,80 y nos lo llevamos por 5,60. Hemos pedido la langosta con noodles y las vieiras con ajito. Ahora se lo lleva a la cocina, venga, va. Típica cocina china. Nunca he visto yo un cámara dentro de una cocina de restaurante chino, ¿eh? Thank you very much to allow us to bring the camera, okay? Thank you very much. Gran español y muy buen amigo nuestro que es Ferran Adrià comenta: la gran cocina aún es europea porque no se ha descubierto la gran cocina china en el mundo. Cuéntanos qué tal está. Riquísima. Estamos en el metro cuadrado más caro de todo Hong Kong. El Hong Kong Park es un parque, como iremos viendo, magnífico, que está construido en el corazón de la isla de Hong Kong. Jurarías que estás lejos de cualquier edificio emblemático. Y tenemos, pues esto, el edificio de Pei a nuestro lado y el Hong Kong Mall al lado mismo también. Este parque es un poco el regocijo de los domingos cuando no llueve, donde por especulación podían sacarle muchísimo dinero. Los grandes negocios de Asia se plasman en Hong Kong. China se está internacionalizando y todo pasa por Hong Kong. En China decimos que el agua es signo de riqueza. Ponerte aquí dentro es un poco llenarte de buena suerte, ¿no? Aquí estaríamos en la fortuna de China. Aquí solo venden pájaros y comida para pájaros. Es un mercado muy grande, tiene unos 70 puestos. La gente ya cuando está jubilada pasea a sus pájaros. Mira, aquí viene uno, ¿ves? Tan contento. En vez de pasear a tu perro, pasas a tu pájaro. Les encanta. Mira cómo se te queda el cuerpo si te llevas esta bolsita a tu casa para dar de comer a tus pajaritos. Todo tiene que ser muy fresco. Entonces también les gustan los insectos frescos para sus pájaros. Mira qué jaulas tan espectaculares. Estas son las tradicionales. Tenemos varios desfiles. Está muy animada la ciudad. Siempre está animada, pero hoy en especial. El dragón siempre representa toda la energía de la gente, representa el poder. Es uno de los símbolos de China. Es la segunda celebración más importante de la cultura china. Hay diferentes barrios en la ciudad, entonces cada uno de ellos tiene diferentes procesiones con diferentes dragones. En esta zona ya es el año número 130 que lo hacen, entonces ya tiene mucha historia. Para tener suerte y para tener dinero es una celebración dedicada a la luna, entonces siempre han ido a poner incienso en todos los templos y después de ello vienen a reunirse para ver la celebración. Son casi 70 metros de dragón, como estamos comprobando, que lleva todos los deseos de toda la gente que ha depositado en el incienso durante todo el día. Está
Estamos en el Parque Victoria, es el parque más grande de todo Hong Kong. Lo crearon los británicos cuando era una colonia y es uno de los principales lugares de celebraciones. Siempre que hay un evento importante en Hong Kong, la celebración viene aquí. Y todo el parque está lleno de farolillos. Es el 15º día del 8º mes lunar, que es el calendario chino. Entonces la luna es la más brillante. Alrededor de los 4,5 millones, 5 millones de personas fácilmente se reúnen en Hong Kong y salen hasta altas horas de la noche, algo no muy usual en China. El farolillo de papel es el típico de la cultura china, desde los ancestros es el farolillo que usaban. This is a traditional mooncake, just for celebration, and it's the most brilliant moon in the year. Y se las dan para desearles felicidad durante estos días. Toda esta gente está esperando para que los adivinos que vemos aquí le lean la mano. En Hong Kong y en China la gente es muy supersticiosa, se toma muy en serio. La gente que les lee la mano y a través de la mano les pueden decir cómo les irá en el futuro, con el amor. Actúan en función a ello, los adivinos les aconsejan, les pueden mandar años o algo así. Y es muy usado, ¿no? Dicen que este es el mejor trayecto de ferry del mundo porque vas viendo la parte frontal de Hong Kong, que es sin duda la mejor postal que tiene esta colonia. El ferry este es multiuso, ¿no? Y utilizan el mismo para una dirección para la otra, ¿no? Cuando vienen los chinos de la China, digamos, comunista, cuando vienen a gastar a Hong Kong, vienen sobre todo en esta calle, que es Canton Road. Esto es consumo. China ha descubierto el consumo ahora. Mira, este coche que lleva 2 placas puede ir a China y a Hong Kong. Porque un coche que tiene solo matrícula de Hong Kong no puede salir a China. Este coche, por ejemplo, si en Live seguro que se ha comprado la matrícula. Pagas el plus por matrícula propia y ya está. Cuando la tienda considera que no hay más capacidad dentro para tener más gente, pues los organizan estas cintas y aquí se forma la cola, como vemos ahora, que es gente que está esperando que salgan otros para poder entrar ellos. Toda esta gente está esperando para entrar a gastarse miles de euros en Louis Vuitton. Todo lo que pone de manifiesto es que en China está habiendo cambios y hay gente que tiene un nivel económico muy alto. Y ahí donde viven no tienen posibilidad de gastarlo, ¿no? Por eso vienen aquí a Hong Kong. Son los andamios de bambú, puesto que son más ligeros y resistentes, es totalmente cultural. También por el viento, ya que en la época de tifones la flexibilidad que tiene el bambú no la tendría el acero. O sea, aquí sobre todo el trabajo de limpieza en Hong Kong lo hace la gente mayor, suelen tener alrededor de unos 80 años, ya que no tienen jubilación ni ningún tipo de pensión, que no tiene ningún medio de subsistencia y se tiene que buscar la vida con 80 años. Esto es el mercado típico de Hong Kong. Esto en España sería el lunes montan el mercado en una parte de la ciudad, martes lo mueven a otra, aquí están fijos. Tienes flores, ropa interior, calcetines, comida. Estas son las chuches de Hong Kong, la gamba seca con chile y dulce. También tenemos las galletas de arroz con el cerdo seco biofilizado con un 97% de humedad. A la vida que puede tener un filete colgado son 12 horas máximo. No tienen ni hielo, saltan y se van cayendo y aquí no le dan mayor importancia. Nada, vamos a comprar una gambita viva que tenemos aquí para comernos la plita con aguaceite. Al cambio con 4,70 euros. Te puedes poner hasta las cejas de comer marisco por 4 euros. Por esto en España, vivo, 70 euros. Tan vivas que se te están yendo la mano incluso, vamos. Sí, sí. Es cuestión de mostrar la frescura del pescado. O sea, la barbacoa es la comida más clásica que puedes encontrar en la calle y lo hacen con pato y cerdo. Se hacen todo laqueado. Y luego lo tenemos colgado aquí con unos focos para que sube la grasa y cojas ese brillo callejero que tiene la comida aquí en Hong Kong. Sale más barato prácticamente comprarlo aquí, llevarlo a casa, ponerlo encima de un plato que estar cocinando tú 3 horas. Entonces la barbacoa está muy bueno, está buenísimo, un sabor dulce y... Vamos a ver. ¿Qué ganas tenía de...? Y ni del pato ni de nada. Estas son las calles típicas de Hong Kong, lo que serían los barrios y las arterias principales de los barrios. Me viene toda la gente y básicamente compran y se van a sus casas. Bueno, pues este es el local donde vengo a trabajar todos los días. Uno más, Barcelona Tapas Bar. Es típico en Hong Kong